Muy buenas tardes, los invitamos a todos a tomar asiento. Les damos la cordial bienvenida al Salón Central de la Biblioteca del Palacio Legislativo. Nos encontramos aquí reunidos no solo para celebrar la publicación de un libro, sino para rendir homenaje a una voz que, aunque ya no está físicamente entre nosotros, resuena con fuerza en esta obra y aquí en este emblemático edificio. La voz del licenciado Pablo Ney Ferreira. En la presentación de su libro póstumo, El Tribuno de la Plebe, actuación parlamentaria de Julio César Grauert, 1929-1933. Agradecemos la presencia de autoridades, legisladores, miembros de la Academia y especialmente la presencia de familiares, amigos y colegas. Este evento ha sido organizado con el afecto, el respeto y la responsabilidad de quienes conocieron a Pablo, valoran su trabajo y sienten la urgencia de mantener viva su obra. Para ello, le cedemos la palabra a la licenciada Mónica Paz Torres, directora de Servicios Bibliotecológicos de la Biblioteca del Poder Legislativo. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Estamos muy contentos, muy contentas de que este Salón Central esté así hoy. Esperamos estar a la altura para homenajear a estas dos personas, estas dos personalidades. Antes de que les cuente lo que tengo que decirles, les quería comentar para contestar algunas preguntas que me hicieron en la puerta. El libro que vamos a presentar hoy se los vamos a obsequiar a todos los presentes, si así lo gustan. Son esas bolsitas que están en el mueble del medio. Y para quienes no se quieran llevar el libro físico, por toda la sala vamos a encontrar un código QR que lo pueden bajar porque ya a partir de hoy está disponible en la página de biblioteca. Y después, para quienes tengan interés en otras obras de Pablo, también están afuera para ser obsequiadas. Bien, hoy es un día muy importante para esta biblioteca. Un suceso tan corriente como presentar un libro en una biblioteca, en este caso, se transforma en un hecho trascendente, completo de particularidades que ahora mencionaremos para rendir un justo homenaje a este evento. Antes de eso, sabemos que un libro habitualmente es fruto de un trabajo colectivo, que aunque haya nacido de una idea individual, nunca hubiera sido posible sin sumados aportes. Así que lo que vamos a hacer primero, como corresponde, es agradecer a las autoridades y parlamentarios presentes. Muchas gracias por acompañarnos. Al licenciado Sebastián Valdomir, en su calidad de presidente de la Cámara de Representantes, quien ante nuestra invitación se sumó rápida y proactivamente a esta presentación. Al secretario de la Comisión Administrativa, Wilder Leal, por su respaldo siempre, y que no nos puede acompañar porque está con gripe, pero sé que nos está mirando desde su casa. A los compañeros de imprenta de cámara que hicieron la impresión de este libro, a Carla Chapara, María Fernández y Virginia Rodríguez, que están por ahí, correctoras y diseñadoras de este libro, que hicieron su trabajo con gran profesionalismo, pero sobre todo con cariño y admiración hacia Pablo. A Gerardo Caetano, siempre, quien leyó y analizó los borradores originales y nos guió para obtener un producto final de calidad. A Luis Hierro López, por contribuir generosamente con el cumplimiento del plan original trazado por Pablo y que no nos pudo acompañar hoy por encontrarse fuera del país. A Ope Pasqué, quien en su calidad de presidente de la Cámara de Representantes del año 22, comprendió la importancia de este proyecto y autorizó los recursos para concretar la publicación. A Ana Olivera, siempre también a Ana Olivera, en su calidad de presidenta de la Cámara de Representantes del año 2024, quien agilizó, simplificó y facilitó la publicación de este libro. A la mamá de Pablo, a la doctora Gladys Huelmo, quien generosa y desinteresadamente cedió los derechos de las publicaciones de su hijo a la biblioteca y nos brindó libertad y autonomía para trabajar en las futuras publicaciones.
Acá también voy a hacer un paréntesis y voy a saludarla a la querida Gladys, que nos está siguiendo por streaming desde Maldonado. El libro que presentamos hoy es el resultado de una exhaustiva investigación realizada entre los años 2019 y 2020 por nuestro compañero, el licenciado Pablo Ney Ferreira. Toda investigación tiene como objeto generar nuevo conocimiento, en este caso sobre la vida política de Julio César Grauer a partir del estudio de su actuación parlamentaria. Ante la presencia de destacada mesa, no seré yo quien se refiere a la figura de Grauer, pero sí me voy a referir al libro, a su proceso de creación y al compromiso que Pablo tenía con su publicación. Cuando Pablo falleció, encontramos en su computadora de la oficina un borrador del libro que hoy tienen en sus manos en un rato. Luego de una lectura profunda que compartimos con Gerardo, recibimos su ayuda para pensar cómo materializar esta obra. Pablo había dejado también un mapa de ruta detallado sobre los contenidos y la forma de la obra, fechas, números de sesiones de los tomos impresos, el título que el libro debía llevar y muchos comentarios valiosísimos. Muchos de ellos decidimos conservar como notas al pie en el libro que acompañan las intervenciones transcriptas de Grauer. También dejó indicaciones claras sobre quiénes debían ser los aliados para continuar con la investigación. Ellos serían Luis Hierro López y Gerardo Caetano, a quienes en esos apuntes le atribuía roles muy específicos. Sus apuntes reflejaban con meticulosidad los detalles de la investigación, tan novedosa como exhaustiva, y hacia dónde él quería ir con ella. La biblioteca sintió la obligación y asumió el compromiso de materializar lo planificado por Pablo. Es así que conformamos un grupo de trabajo junto a los licenciados en bibliotecología Maximiliano Rodríguez y Martín García. A ellos dos, infinitas gracias por la perseverancia, el compromiso, el profesionalismo con que hicieron esto, pero sobre todo gracias por el infinito amor que le pusieron a la tarea. Sin ustedes dos, esto no hubiera sido posible. Martín, que anda por ahí, gracias. Y a Maxi lo saludamos porque nos está siguiendo por streaming desde España. Trabajar en los archivos de Pablo significó una gran responsabilidad. Nos obligó a interpretar sus pensamientos y sus preocupaciones, a respetar su enfoque y el alcance de la investigación, para reflejar fielmente sus borradores, sin empobrecer sus aspiraciones ni ir más allá de sus objetivos. En este largo proceso, tal vez larguísimo, ya que no somos especialistas en la materia, aprendimos con Pablo sobre Grauer. Como está dicho en los preliminares del libro, nos guió para mantener vivo el espíritu de la investigación. Por eso entendimos que hacer públicos sus comentarios no solo era útil, sino también una forma de revelar el trabajo incansable de un intelectual comprometido, capaz de proyectarse más allá del esfuerzo inmediato y 6 años después de que esa idea comenzó a gestarse en su mente, hoy podemos verla plasmada en un libro. Es justo decir que esta investigación que nos llevó más de 2 años, debido al volumen de la información generada por Grauer y a las reacciones que sus intervenciones provocaban, tanto en sus correligionarios como en sus adversarios, fue posible gracias al equipo de la biblioteca, que logró digitalizar y poner en línea los diarios de sesiones. Sin este trabajo previo realizado por la biblioteca, no hubiéramos podido tener la capacidad de seguir los pasos de Pablo, en ese mar de sesiones y volúmenes de diarios de sesiones, ni transcribir textualmente las intervenciones. Acá voy a abrir otro paréntesis para reconocer a nuestros compañeros Pablo Arocena y Daniel Pereira de Informática Parlamentaria, quienes tosudamente y a pesar de las adversidades se pusieron al hombro la tarea de digitalizar y hacer disponibles la colección completa de los diarios de sesiones, lo que posibilitó la exhaustividad en esta investigación. Los diarios de sesiones son documentos primarios de información que permiten conocer la actuación parlamentaria de nuestros legisladores. Por el modo de referenciación del material y la transcripción literal de los textos, esta recopilación documental rigurosa y perfectamente citada, junto con la clasificación y el ordenamiento cronológico de los documentos históricos,
se convierten en una herramienta fundamental para comprender la figura de Grauer, sus intereses y sus preocupaciones ideológicas, al rescatar y poner en valor sus intervenciones y sus discursos en un contexto histórico determinado. Bienvenida sea esta investigación, que contribuye con el conocimiento de la persona de Grauer y el momento político en que vivió. A su vez, traza el camino para el rescate de otras personalidades políticas uruguayas y lo materializa en una producción bibliográfica de calidad. El legado de Pablo, vinculado con su vocación docente, nos enseñó a sostener desde las instituciones el trabajo de quienes dedicaron su tiempo a pensar y construir un país con memoria. Las bibliotecas tenemos muy presentes esa responsabilidad. Por eso precisamos bibliotecas con equipos profesionales y técnicos que trabajen multidisciplinariamente, con bibliotecólogos, archivólogas, politólogos, historiadoras, profesionales del derecho y de las ciencias sociales, que enriquezcan y complementen la labor bibliotecaria. Porque cuando logramos convertir la memoria en instrumentos concretos que nos trascienden, nuestro rol se confirma profundo y fundamental. Pablo entendía esto con mucha claridad. Esperamos que este libro sea ejemplo de la capacidad social de las bibliotecas, especialmente en contextos en los que aún no saben qué hacer con los legados de sus pensadores y creadores, o que todavía no comprenden del todo su utilidad. El legado es un regalo, pero también es una responsabilidad. Es lo que los pensadores nos dejan para que lo cuidemos, para que lo sostengamos, con fidelidad, incluso cuando el tiempo amenaza con desdibujar sus intenciones. Manifiesto mi satisfacción con esta coedición con la Cámara de Representantes. Ojalá sea la primera de muchas. Agradezco profundamente a todos quienes participaron en la concreción de este libro, a los funcionarios de biblioteca que hicieron posible este evento y a todos ustedes por acompañarnos en esta presentación. Muchas gracias, directora, por sus palabras. Saliendo un poquito del protocolo pautado, le damos la palabra al profesor Yaman Dufau con una breve intervención. Pero una anécdota que le quería aportar. Fuimos muy amigos. Nos conocimos por teléfono. Una mañana suena el teléfono, atiendo y me dice, ¿hablo con fulano de tal? Sí, yo soy Pablo Ney Ferreira. Ah, conozco tu nombre y quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es colegialista? Fue la pregunta que me hizo. Pero me sorprende. Yo soy ballista. ¿Cómo no voy a ser colegialista? Y en ese momento se inicia una amistad de parte de él, desbordante, y yo me iba desbordando con el tiempo. Era un encanto la charla con él. Hasta que un día surgió de la conversación, de mis actividades, mis inquietudes, y me dice, tiene que hacer un libro sobre Grauer. Y le digo, no lo puedo hacer. Yo leí mucho al semanario Avanzar. Y sé quién fue Grauer, y creo que hoy puede generarse alguna polémica en mi partido que no deseo incorporarle a las que ya pudiera tener. Le digo, Pablo, no soy el indicado para escribir ese libro. Discúlpeme, o disculpame, creo que no estudiamos, porque él era muy formal. Entonces, al poco tiempo me dice, vamos a hacer una cosa. Yo lo ayudo y le hacemos los dos. Y le digo, bueno, ahí me agarró un poco débil y digo, bueno, vamos a hacerlo. Yo venía de casa, que es bastante lejos de acá, en la tarde, y ya tenía en las mesas que estaban acá las publicaciones del semanario Avanzar. Las actas de la primera legislatura en que Grauer participó. Yo ahí no leí Avanzar, ahí leí las actas. Y ahí fui trabajando sobre ese tema. Y se dio un trabajito, pero el desgano era claro porque no surgía la inquietud de la escritura. Entonces se la expliqué
y él quedó dolorido. Le entregué las hojas que había hecho, las recogió, y lo que te pido, Pablo, le dije, es que no me menciones. Yo quiero que sea tu libro, porque tiene que ser tu libro. Así que no me referencies en nada, te lo pido porque te lo mereces. Estás haciendo una carrera académica, un camino intelectual estupendo, y no podés tener tropiezos ni tener dificultades. El libro es tuyo y por tanto no debe intervenir más nadie. Y así fue. Quería compartir con ustedes, que a veces es una necesidad, y les agradezco muchísimo. Pero Pablo Ney se merece esto y mucho más. Gracias. Muchas gracias por su intervención, profesor. A continuación tiene la palabra el señor presidente de la Cámara de Representantes, licenciado Sebastián Valdomir. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a la Biblioteca del Palacio Legislativo. Para nosotros, siempre que hacemos una actividad aquí, como parlamentarios, como integrantes de este cuerpo, y también para los integrantes de la biblioteca, que es parte fundamental del Poder Legislativo de este Palacio, ver aquí la sala llena de gente, viniendo a escuchar y a compartir un momento de su tiempo para la presentación de un libro, y particularmente un libro sobre política, y aparte un libro de un querido compañero y funcionario como fue Pablo Ney de la biblioteca. La verdad que es una satisfacción enorme, y ojalá que sea, como decía Mónica, la primera de muchas ediciones que hagamos conjuntamente. Ya agradecimos mucho, yo les agradezco a ustedes por estar aquí, agradezco a mis compañeros de mesa, a Gerardo, a Ope, por haber aceptado compartir todo lo que saben con nosotros sobre Grauert, sobre Pablo, y sobre todo por, de alguna manera, prestarse a esta actividad y a esta jornada de una presentación de un libro, cuando claramente todos tienen, y ellos particularmente, un montón de tareas en su día a día, y que compartan algo de su tiempo con nosotros es algo realmente gratificante. Les agradezco también, sobre todo, a los compañeros de Pablo, quienes pusieron tiempo, empeño y su sapiencia y sus habilidades para que un libro póstumo, un libro que, como todo obra, luego que su autor fallece, llevarlo a buen puerto, comprometerse con una tarea de estas características, es realmente encomiable, y habla mucho no solo de la calidad humana que tenemos aquí con los funcionarios y funcionarias de la biblioteca, sino también con el cariño que tenían hacia su compañero y hacia su referente, y de alguna manera la tarea que juntos pudieron llevar adelante. Yo, cuando Mónica y me fue a preguntar si podíamos participar en esta presentación, obviamente que para mí era un orgullo aceptar, y sin duda que le dije que sí sin ningún problema, pero me puse a pensar un poco, bueno, qué podía aportar yo que fuera relevante en una actividad que íbamos a hablar de un referente colorado como Grauert, teniendo aquí presente a un excelente exponente de la vida parlamentaria de los últimos años del Partido Colorado como el doctor Pasquet, y aparte un libro de historia, porque este también es un libro de historia, y tener adelante junto con nosotros a uno de los principales historiadores del Uruguay como Gerardo, bueno, como que me quedaba un poco la cancha grande, y me puse a pensar qué podía aportar, y me di cuenta de que algo que de repente podría ser interesante fue que con Pablo fuimos colegas dando clase en UTU, en el último tramo de mi pasaje antes de venir al Parlamento, y coincidimos y fuimos compañeros de cátedra, digamos, por 3 años. Empezamos a conocernos allá por el 2018, 2017, hasta que yo, bueno, asumí aquí como diputado titular a fines del 2020. Él era docente de una materia que se llamaba Políticas Públicas para los egresados del curso de
tecnólogo prevencionista, para aquellos alumnos que querían optar por un cuarto año y tener el título de ingeniero tecnólogo prevencionista, se les generaba un cuarto año con una capacitación más intensiva en temas teóricos y en una investigación propia. Yo ahí hacía mi aporte humilde como profesor de metodología de la investigación, y de allí surgieron un montón de tesis de decenas de estudiantes que cuando les envié a muchos de esos alumnos la invitación para hoy, recordaron con mucho cariño el papel que jugaba Pablo y el haber sido parte de tribunales donde escuchábamos investigaciones de personas que de alguna manera habían por primera vez incursionado en temas como economía, filosofía política, las políticas públicas, el derecho administrativo, la metodología de una tesis de investigación. Y en ese sentido, Pablo se granjeó la simpatía, el respeto y el cariño de sus alumnos, y yo, desde esa perspectiva muy particular de esos últimos años, entre el 2018 y el 2020, pude conocerlo. Él obviamente sabía que yo era un dirigente político del Frente Amplio, yo sabía que él era un dirigente colorado. Yo le decía, viste, somos dos egresados de la UDELAR dando clases en la UTU, y eso es gracias al impulso en su momento que le dieron, entre otras cosas, el gobierno de Mujica a la UTU. Y él me decía, sí, eso es cierto, Sebastián, pero la UTU la generó Figari, y que Figari era colorado. Entonces nos chichoneábamos con eso, y siempre yo aprendí muchísimo con él, con sus libros, sobre todo en las teorías del republicanismo. Y me preguntaba, y me pregunto, y ahora el profesor Yamandu Fau lo decía, me pregunto qué fue que lo motivó a hacer un libro sobre Grauer, ¿no? Y claramente lo tendrán aquí mucho más para aportar ellos a esta breve introducción, pero me imagino que, como hipótesis apenas de trabajo, nuestros partidos fundacionales, nuestros partidos tradicionales, y también incluyo ahí al Frente Amplio, tener en su seno figuras tan diferentes como puede ser, por ejemplo, la de Grauer y la de Terra, o la de Erro y un Mario Heber en el Partido Nacional, o la de un Tabaré Vázquez y un José Mujica en el Frente Amplio, habla de la heterogeneidad, de la amplitud, de la capacidad de hablar a diferentes públicos y diferentes sectores que tienen nuestros partidos políticos, y hablan también de la solidez, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, creo que también puede ser parte de abonar de esta idea de que los partidos políticos en el Uruguay, en esta democracia de partidos, juegan un papel central, y parte de esa centralidad es esa capacidad de tener a figuras tan diferentes, con ideas tan heterodoxas, disímiles, pero que aún comparten una identidad partidaria. Y creo que Grauer es un ejemplo clarísimo de cómo, aún dentro de una época política absolutamente diferente a la nuestra, supo jugar en una parte del espectro ideológico y político de su Partido Colorado. Nadie podría dudar que Grauer es un integrante clásico del vallismo fundacional y también de su Partido Colorado, y nunca deberíamos ubicarlo en otro lugar que no fuera ese. Pero en esas líneas de larga duración, creo que el libro aporta unas cosas importantes. Desde el punto de vista historiográfico, el libro yo lo estuve releyendo, son casi 800 páginas. Algunas de las intervenciones parlamentarias de Grauer no solo tienen una riqueza historiográfica por sí mismas, sino que tienen en algunos casos informaciones impactantes que hablan de algo que también en algunos casos nos ha preocupado mucho en los últimos años, que es la convivencia y la violencia política y las diferentes capacidades que tenemos todos para procesar las diferencias en el mundo de la política. Y en el libro se contienen y están contenidas y se encuentran piezas informativas que son impactantes realmente. Yo lo recomiendo, sobre todo lo que es los debates políticos en el año 32, en la previa a marzo del 33. Aquí tenemos a uno de los que más ha trabajado y estudiado la época del terrismo, pero como libro y como pieza de trabajo, como crónica parlamentaria, contiene un valor intrínseco, y eso es gracias a la investigación que hizo Pablo Ney y a la edición que completaron los compañeros de la Biblioteca del Palacio Legislativo. Así que realmente recomiendo que lo vean y que lo miren. Y termino con esto. Sin duda que cada uno de nosotros podrá tener una mirada sobre lo que fue esa etapa política. Yo no voy a generar aquí ninguna descortesía ni ninguna, de alguna manera,
chicana política, porque realmente no creo que sea el ámbito, pero sin duda que cuando uno lee las circunstancias en las que fallece Grauer, ¿no? y en el contexto en el cual se da su fallecimiento trágico, ¿no? Producto de la violencia política de esa época, no tiene menos que sobrecogerse por la idea de, bueno, en qué momento se termina yendo por las manos cuando teníamos un nivel de convivencia, cuando tenemos un nivel de tolerancia, cuando las cosas empiezan a ir por otro camino que no sabemos en dónde terminan. Y eso es un tema de intrínseca y neta actualidad. Nosotros lo decíamos luego de la campaña electoral del año pasado, que hay que tener mucho cuidado con el nivel de polarización política, que hay que tener mucho cuidado con herir y con romper los puentes con los adversarios, porque en todo caso son personas que piensan diferente a nosotros, pero nunca serán enemigos políticos, y tener un ejemplo vivo, como fue el caso de Grauer, a quien considero la primera víctima del terrorismo de Estado moderno en la historia de nuestro país, en la historia política de nuestro país, conocer las circunstancias en las que militó, en las que fue un dirigente político y en las que fue un representante parlamentario en esos primeros años del Palacio Legislativo, que está cumpliendo 100 años justamente. También no quiero olvidarme los 96 años de la biblioteca, que también nos llena de orgullo. Bueno, tener esa semblanza y tener un libro que es una crónica parlamentaria en tiempos de la inmediatez, en tiempos de lo breve, en tiempos donde parece que el razonamiento cortito es lo que tiene que primar. Bueno, tener un libro de 800 páginas con crónicas parlamentarias, y vaya si los parlamentarios somos generalistas y le damos vueltas a los asuntos y hablaban, bueno, todo eso lo pueden ver en el libro. Realmente creo que es un bálsamo para nuestra formación, para nuestra actividad política, y ojalá, como decía Mónica, que sea la primera de muchas ediciones en las cuales la Cámara de Representantes puede prestar su concurso para seguir generando estos materiales de enorme valor histórico, de enorme valor político y de enorme valor cultural, para justamente abonar eso que tenemos que proteger y preservar todos, que es la convivencia política, que es la otra cara de la violencia y de la polarización que se nos lleva muchas veces vidas preciadísimas de nuestra sociedad y de nuestro pueblo, justamente por no saber llevar a buen puerto las diferencias. Aquí estamos, de alguna manera, rindiéndole homenaje a Pablo. Yo extraño algunas de las conversaciones que tenía, de la misma manera que extraño la UTU, que no puedo dar clases ahora, pero en alguna de nuestras conversaciones hablábamos de estos temas, y algunas de las dudas que obviamente quedan truncas, ojalá que en el libro y en los libros de Pablo podamos encontrar algunos indicios de las respuestas. Muchas gracias por estar aquí, gracias por la invitación. Muchas gracias, presidente, por sus palabras. Seguidamente tiene la palabra el doctor Ope Pasquet. Bueno, muchas gracias. Agradezco especialmente la invitación para estar hoy aquí. Agradezco a Sebastián las amables palabras que tuvo para conmigo, y celebro la presencia de todos ustedes en este acto que tiene un contenido tan lindo. Creo que la publicación de este libro de Pablo Ney es ante todo un hermoso gesto de sus compañeros de trabajo acá en la Biblioteca del Palacio Legislativo. A la muerte del compañero, quienes compartían las tareas con él van a ver su computadora, encuentran lo que venía trabajando y deciden ponerse la tarea al hombro y publicarlo ellos. Nos contaban recién, Mónica, todo lo que se hizo para preparar esta edición. Cuando todo estuvo pronto, faltaba naturalmente asignar los fondos para la publicación. Yo en ese momento era presidente de la Cámara, y cuando me mostraron todo lo que habían hecho, todo lo que se había preparado, todo lo que estaba allí, era en términos futbolísticos, me estaban diciendo, tomá y hacelo, ¿no? Fue facilísimo, decir, promover la edición de esto por cuenta de la Cámara, y naturalmente esa gestión no tuvo ninguna dificultad, la Cámara lo aprobó sin ninguna duda, como correspondía. Y de esa manera le estamos tributando un homenaje a la memoria de Pablo Ney Ferreira, que fue tan conocido y querido por muchos de los que están hoy aquí. Otros tuvimos una relación con él que no fue de amistad profunda, fue de conocimiento y de conversación aquí en el ámbito del Palacio Legislativo.
conversamos más de una vez en términos que eran muy formales. Pablo era muy formal en el trato. No solamente nos tratábamos de usted, porque él me trataba de usted a mí y yo naturalmente a él, no podía ser de otra manera. Pero además a mí me decía Don Ope. Yo le decía, no me haga más viejo de lo que soy, digo, ¿no? Don Ope, ¿no? Bueno, no había forma. Don Ope y bueno, ahí. Pero más allá de esa formalidad en el trato, nos encontrábamos, digamos, afectivamente en un punto muy preciso que era el colegiado. A los dos nos gustaba hablar del colegiado, prescindiendo de las dificultades prácticas de la historia y todo lo demás, pero la idea de la despersonalización del poder y de una república sin presidente nos encantaba a los dos. Y allí discurríamos horas, ¿no? La deriva del partido que había dejado el colegio. Bueno, pero eso ya nos mete en términos de cierta actualidad, no quiero entrar en eso, pero en esa idea, en ese perfume colegialista, disfrutábamos ambos y podíamos hablar largamente sobre eso. Ahí hay una sintonía profunda, ¿no? Por supuesto tiene otras publicaciones sobre el republicanismo, por ejemplo, vaya así interesante. Y un hombre cuya carrera podía proyectarse quién sabe hasta dónde, realmente una carrera trunca, malograda por ese fallecimiento prematuro, pero que deja este legado, como bien se ha dicho, que nos ilustra acerca de la actuación parlamentaria de Julio César Grauer. Quien lea estos discursos de Grauer en su relativamente breve pero intensa actuación parlamentaria, va a encontrar un claro compromiso con lo que llamaba la causa obrera, la causa popular, que se expresa prácticamente a lo largo de todas sus intervenciones. Temas como el salario mínimo, la jubilación, el desempleo, todos esos temas estaban permanentemente presentes en un hombre que, no olvidemos, va a morir a los 30 años. No tuvo la oportunidad de madurar su pensamiento, de darle otra amplitud que seguramente le hubiera dado. En plena juventud, en pleno fervor juvenil, esas eran sus preocupaciones, las dejó ampliamente documentadas y establecidas, con singular vehemencia además. Grauer no era un tímido a la hora de poner sus ideas, lo hacía con toda la fuerza de sus convicciones. Encontré por allí un debate en el que se discute la situación de los trabajadores que quieren entrar a trabajar cuando sus compañeros hacen huelga. Y Grauer se manifestaba abiertamente en el sentido de que los huelguistas tenían todo el derecho del mundo a impedirles que entraran. Ahí se genera un debate con otros. Y alguien dice, no, pero ¿hasta dónde van a llegar? ¿Hasta matarlos? No, matarlos no, pero a darles un garrotazo. Y Grauer dice, bueno, el garrotazo bien merecido. No andaba con vueltas, ¿no? Pero en esa exposición está siempre dentro de los cánones del buen trato parlamentario, del estilo debido, y el trato con sus compañeros de partido, donde a veces señala discrepancias, es también respetuoso. Es respetuoso de Grauer hacia sus compañeros y de sus compañeros hacia Grauer. Aunque sus ideas lo alejaban de la corriente central del vallismo, el trato es recíprocamente respetuoso, cosa que vale la pena también señalar. Lo que Grauer decía en sus intervenciones parlamentarias, muy frecuentes además porque era un legislador, primero de asistencia asidua a la Cámara. Pablo Ney deja una constancia allí que a veces como llegaba tarde no figuraba presente en la lista, pero después intervenía, ya que estaba. Él era asistente asiduo e intervenía con frecuencia, era un legislador que realmente se preocupaba por ejercer sus funciones, por cumplir su tarea adecuadamente, y se expresa de esa manera. Bueno, como ustedes lo ven, dos volúmenes son 4 años de actuación parlamentaria. Pero además no se olviden que publicaba el periódico Avanzar, que llevaba el nombre de la agrupación, y allí expresaba
en un plano más doctrinario, aunque siempre en el tono de lucha, de polémica, sus ideas. Y en esas ideas, bueno, él proponía directamente la socialización integral de los medios de producción y de cambio. O sea, toda la producción en manos del Estado. O sea, era en ese sentido un marxista cabal. No tenía duda en cuanto a que había que terminar con la sociedad capitalista, que había que terminar con eso de la armonía entre el capital y el trabajo, en lo cual no creía, y había que ir hacia una sociedad que fuera, a través del Estado, la dueña de todos los medios de producción. Bueno, esta idea central después la despliega en distintas vertientes, por ejemplo, en materia de la tierra. No, él decía, bueno, la tierra tiene que ser de todo, tiene que ser, en definitiva, del Estado, que es el que nos representa a todos. Hacía pie en algún discurso de Valle y Ordóñez y sobre eso extraía un corolario. Bueno, el que hereda tierras, que pague con tierras. Imagínense si alguien propusiera algo ahora. Le dejo la idea a Sebastián por si quiere hacer el planteo, pero el que hereda tierra, que pague con tierra. Eran, digamos, expresiones que yo no diría de radicalismo vallista, porque la raíz del vallismo no era esa. El vallismo no proponía terminar con el capitalismo, proponía la humanización del capitalismo, que es otra cosa. Eso es Brum. De Grauer lo que proponía ideas de este cuño, a mi juicio, claramente marxistas, y las ilustraba a través de todo esto. Pero eso sí, proponía siempre que el tránsito hacia esa sociedad que él deseaba, sin explotados ni explotadores, con la propiedad integral de los medios de producción en manos del Estado, eso se hiciera a través de la democracia, a través, digamos, de la vía política pacífica, hacia ese objetivo socialista que era el que él postulaba. Entonces, y en eso es donde él se mantiene claramente dentro del Partido Colorado y del vallismo, la evolución pacífica gradual a través de la democracia, no otras vías hacia allí. Y esta pertenencia convencida al Partido Colorado y al vallismo la refrenda en circunstancias muy especiales cuando, a raíz de un contraste electoral, quien había sido hasta ese momento su compañero en Avanzar, que era Cerruti Crosa, y algunos que lo seguían, se van del Partido Colorado y se incorporan al Partido Comunista, y allí se plantea un intercambio, y el Avanzar de Julio Grauer dice, no, nosotros nos quedamos acá, porque además no es que estemos volviendo, es que nunca nos fuimos, y reitera su pertenencia al Partido Colorado y al vallismo. Pero bueno, su pensamiento tenía esta orientación, a mi juicio, claramente marxista. Yo digo lo de claramente porque quienes opinaron a este respecto en otros tiempos, no recuerdo, por ejemplo, un prólogo de Hierro Gambardella, la recopilación de artículos de Avanzar que publicó Kurken Didician allá en los años 60, dicen, bueno, no, porque son matices, no está claro, y hacen hincapié en que el método político democrático para separarlo del marxismo. Yo digo, el objetivo final no era el que planteaba el vallismo de Valle y Ordóñez, era otra cosa, era la socialización integral de los medios de producción y de cambio. Eso no tiene, me parece, dos lecturas. Pero había cierta resistencia de parte de los autores colorados a hacerlo así. Tenía esos reparos Hierro Gambardella y los tiene también Luis Hierro López en el prólogo que escribe para este libro, porque parecía como si de esa manera se pusiera alguna distancia entre el partido y la figura de Grauer. Yo creo que el paso del tiempo nos permite ver las cosas con otra perspectiva y bueno, y llamar las cosas por su nombre sin generar distancia alguna, porque yo entiendo y siento que la figura de Grauer para los vallistas está marcada de manera indeleble por lo que fue su lucha contra la dictadura de Terra y su muerte trágica en esa lucha. El Grauer que yo recuerdo desde mi juventud era el Grauer mártir en la lucha por la democracia. Y eso eclipsa todo lo demás. No sabemos qué hubiera terminado de pensar Grauer, que decía estas cosas y escribía en Avanzar cuando tenía 30 años o menos de 30 años. Vaya uno a saber hacia dónde lo llevaba la evolución de sus ideas en el marco de la historia que también iba cambiando.
¿Qué hubiera pensado Grauer con la evolución de lo que fue la Unión Soviética en los años 30, con el pacto Ribbentrop-Molotov o con los procesos de Moscú? Yo no me imagino a Grauer suscribiendo esas cosas. Digo, no sé qué hubiera pasado con la evolución de su pensamiento, pero sé lo que pasó con su vida. Y su vida se inmoló trágicamente en aquel episodio que, bueno, es bien conocido. Él participa en un acto de homenaje a Valle Ordóñez al cumplirse un aniversario de su nacimiento, porque fue en octubre del 33, Valle había nacido había fallecido el 20 de octubre de 1929, es un homenaje allí a la memoria de Valle. Por supuesto, el acto tiene un alto voltaje político, los discursos son discursos contra la dictadura de Terra, y la policía se hace presente y lo intiman a presentarse en la comisaría cuando termine el acto. Grauer no acepta la conminación, digamos, y decide volver a Montevideo con sus compañeros, con Juan Francisco Guichón y Pablo Minelli, y había un joven con ellos, y Grauer se ve venir que el retorno podía ser complicado a Montevideo, y le dice que se fuera en otro auto. Ese joven era Aldo Chasulo. Después tuvo una importante actuación como diplomático, como jurista, y la dictadura lo echó del Ministerio de Relaciones Exteriores, la otra dictadura, la que vino en el 73. Pero Aldo Chasulo lo bajaron del auto, porque Grauer se imaginó que eso se iba a complicar, como efectivamente se complicó. A la entrada de Pando, balean el auto donde venían, estaban desarmados, no había ninguna clase de actitud violentista, ni mucho menos lo balean. Lo llevan herido a Grauer a la comisaría y allí lo tiran en un calabozo sin atención médica adecuada, contrae una gangrena y muere al día siguiente. Y el Grauer que quedó en la memoria del vallismo fue ese Grauer mártir, ese Grauer que muere así. No importaba de lo que hubiera sostenido en tal o cual tema, si había discrepado con esto o con aquello. Era Grauer y por supuesto Brum, ¿no? Los mártires vallistas en la lucha contra la dictadura de Terra, Baltasar Brum y Julio César Grauer. Y eso fue lo que nos quedó en la memoria a todos nosotros, en la tradición oral del partido que se iba repitiendo y transmitiendo de generación en generación. Lo que a mí me llevó con 16 años a ir a buscar el libro de Didicián a la biblioteca municipal. Había una biblioteca municipal. Yo tenía una ficha ahí que era, me acuerdo, P93. Yo pedí el libro de Didicián y ahí leía el prólogo de Hierro, otro prólogo de un señor Kohl, y los artículos de Grauer donde ponía sus ideas. Una figura, digamos, que nos deja, más allá de, insisto, de todas las cuestiones doctrinarias, nos deja ese testimonio de autenticidad en la lucha y de entrega completa, absoluta a la defensa de un ideal, una idea elevadísima de lo que era la política, de lo que tenía que ser la vida del político al servicio de sus ideales, dispuesto a asumir todos los compromisos sin cortapisas, sin peros, y llegar, si era preciso, hasta las últimas consecuencias, jugándose la vida como se la jugó en un acto público contra una dictadura contra lo que a veces dicen algunos, no era una dicta blanda, ahí está la demostración, ¿no? Le balearon el auto y lo dejaron desangrarse en un calabozo hasta que contrajo gangrena. Pero bueno, esa fue la lucha de este hombre, cuyo recuerdo sigue vivo en la memoria del vallismo, y bueno, felizmente su memoria se mantuvo en la agrupación Avanzar, que siguió actuando después de su muerte, con figuras de tanta importancia y tanto peso en la vida del vallismo como fueron la de don Héctor Grauer, naturalmente, y la de Luis Hierro Gambardella, que integró esa agrupación y que dejó un testimonio precioso de lo que eran las reuniones de los integrantes de esa agrupación en un libro de él, que yo también leí en la juventud, en los años que teníamos una dictadura acá, y que a mí me llenaba de emoción y de entusiasmo. El libro era El viento y la siembra. Está por acá, está en la biblioteca del Palacio. La peña del Café Barrucci. Se reunían distintos integrantes de la agrupación Avanzar con distintos perfiles, con distintos antecedentes y actividades, y Hierro Gambardella traza una galería de todos esos personajes unidos por un ideal común, unidos en torno al recuerdo
de Julio Grauer y ahí una semblanza preciosa de lo que era una política llena de ideales, una política romántica que vibraba con el recuerdo de Grauer, de Brum, de Valle, y que, bueno, continuó después de la elección del 42, integrándose luego a la corriente principal del vallismo y haciendo que esos integrantes del grupo, como don Héctor Grauer, don Luis Hierro Gambardella, tuvieran una actuación destacadísima y fecunda en todo lo que fue la vida del partido en esos años siguientes. Y para los que vinimos mucho después, quedó el recuerdo de Grauer y el recuerdo de Brum como bandera siempre flameando en los años que nos tocó vivir bajo una dictadura, soñando siempre con el restablecimiento democrático como soñaban ellos. Este libro de Pablo Ney viene a darnos una perspectiva más profunda de lo que fue el pensamiento de Julio César Grauer y por eso entonces solo cabe agradecer a la memoria de Pablo y a sus compañeros que no dejaron inconclusa su tarea. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pasquet. Para finalizar con la oratoria tiene la palabra el historiador y politólogo doctor Gerardo Caetano. Buenas noches. Bueno, entre los agradecimientos ha faltado uno que me parece fundamental. Un agradecimiento a Mónica, que me consta fue impulsora desde el vamos de esta aventura, que era una aventura extraordinaria, una aventura cívica, una aventura democrática que tenía que ver con la amistad, con un compañero lamentablemente fallecido en una etapa muy precoz, cuando tenía muchísimo para dar, pero en el marco también de un compromiso con el país, de un compromiso con una figura cuyo recuerdo, el recuerdo de Julio César Grauer, no es solamente una referencia para el vallismo, es una referencia para el país todo. Y eso debe ser tomado como el máximo elogio que un partido y un sector pueda recibir. El que una figura que fue durante toda su carrera política un colorado convencido y un vallista convencido, bien, muchos años después de su muerte, sea un factor inspirador de todos los partidos del Uruguay, de la democracia uruguaya, de la aventura uruguaya que tiene en la política y que ojalá siempre tenga en la política una de sus utopías o su utopía fundamental. Esto también es cumplir con un gran amigo como Pablo Ney Ferreira. Un gran amigo, un gran politólogo no reconocido, truncado, que hay que impulsar en términos de un autor que debe ser leído mucho más de lo que se lee. Claro, como decía Yamandú, como se reivindicaba colegialista, era visto como una rara avis. Y más aún, él siguió militando en listas muy pequeñas y siguió empujando sus ideas, bueno, en minoría muy fuerte adentro del Partido Colorado,
pero sus compañeros de aventura siempre le decían, no hables mucho de colegialismo. No hables mucho de colegialismo porque el colegialismo pianta votos. Y para Pablo, como tantas veces lo dijo, el colegialismo era la idea que más había amado Valle y Ordóñez. Y un grande como Milton Banger acordaba en eso, porque entre otras cosas había podido ver los trabajos de don Pepe en su archivo, a propósito del colegiado y de sus ideas. Pablo Ney Ferreira es un politólogo no reconocido que ha dejado una visión de la política uruguaya y del vallismo que todavía, a pesar de que es una visión que algunos recogemos, no ha sido entendida suficientemente. La idea de que el vallismo es sobre todo republicano y que en todo caso marca una matriz ideológica que es republicano-liberal en ese orden, es un aporte sustantivo para entender a la democracia uruguaya de todos los tiempos y para entender digamos, el gran aporte del vallismo a esa construcción democrática. Claro, el triunfo del liberalismo en la construcción de la modernidad política fue tan grande que opacó una tradición política varias veces milenaria que tenía un concepto alternativo de la libertad, un concepto alternativo de la democracia, un concepto alternativo de los derechos. Y don Pepe, una de cuyos principales objetivos era entender la filosofía clásica, Grauer siempre reivindicó al Pepe joven, y el Pepe joven se peleaba mucho con su padre, nada menos que don Lorenzo Valle, que había sido presidente del Uruguay, porque mientras su padre le insistía que fuera abogado, él en Francia se colaba en las clases de filosofía y sobre todo leía a los clásicos. Y hay algo muy impresionante en el sentido de que Pablo Ney incorpora esa intuición y profundiza esa visión, que si uno lee bien los discursos de don Pepe, son la clave fundamental para entender la singularidad del vallismo, la singularidad internacional del vallismo. En ese sentido, yo cuando muestro documentación del primer vallismo en otros países, no solo de América Latina, sino del mundo, hay asombro. Y hay un asombro positivo. Recuerdo que Pepe Mujica decía, cuando le tocó siendo presidente ocupar la presidencia de la República, que el turco que manejaba su coche le preguntaba, porque lo llevaba a los 100 años de la UTU de tal lugar, a los 100 años de tal cosa. Decime, Pepe, ¿qué pasó hace 100 años? Y Mujica le dijo, ¿qué pasó? Pasó Valle y Ordóñez. Pasó Valle y Ordóñez. Y en un discurso Pepe dijo, estamos a la derecha de don Pepe.
Estamos a la derecha de don Pepe. Bien, Pablo Ney tenía esa intuición y quiso entender a los clásicos, como aquel joven Valle, y quiso de alguna manera desentrañar las peculiaridades del primer vallismo. Yo siempre lo he dicho, lo digo, le he dedicado el liberalismo conservador a Pablo Ney Ferreira. Yo me declaro deudor de Pablo Ney y deudor, cumplidor, por eso estoy aquí, deudor de su innovación teórica, de sus lecturas profundas, de sus visiones. Hay un hermanamiento muy profundo entre Pablo Ney y Julio César Grauer. No es casual esa obsesión entre Pablo y Grauer. A mí Grauer me duele. Me duele, y espero que este libro ayude a curar esa herida. Me duele porque me consta que Julio César Grauer no ha sido reivindicado suficientemente por su partido. Y lo digo con enorme respeto. Incluso en su familia no fue, su memoria no fue cobijada. Esto me lo contó una hija de Grauer. Su memoria no fue cobijada suficientemente. Quedó como una figura idealista, pero sin futuro. Y por eso volver a leer digamos, las obsesiones de un joven que entró en la vida política muy joven, porque antes de ser legislador a partir del año 28 y hasta el año 33, había formado parte de la Junta Departamental de Montevideo y ya había construido, bueno, elaboraciones importantes como su libro sobre la enseñanza. Él creía en el monopolio estatal de la enseñanza y creía que el monopolio estatal de la enseñanza era la forma de evitar la expansión de los dogmas. Por supuesto, una idea loca. Sin embargo, una idea inspirada, y es eso lo que queda en la historia. No quedan recetas, no quedan proyectos que hay que copiar, quedan inspiraciones. ¿La inspiración cuál era? Y sigue siendo la misma inspiración. Que cuando un niño entrara en un centro de educación pública, y esta era la obsesión, por ejemplo, de los arquitectos que construían escuelas y liceos, no hubiera ningún elemento que diferenciara al hijo de un rico y al hijo de un pobre. Y que de alguna manera hubiera una comunión que pulsara hacia adelante, hacia arriba. En esa obsesión, Grauer era heredero de don Pepe. Don Pepe, cuando con la figura señera de Eduardo Acevedo construye la primera ley de liceos departamentales de 1911, el primer liceo departamental que crea en el marco de esa ley es el Liceo de Minas. Ya existía el Liceo de Salto,
quería crear 11 liceos, 19 liceos, uno en cada capital, visión urbana, pero uno como la simiente de una universidad pública. Por entonces, la universidad y secundaria formaban parte del mismo ente, recién se separarían con la ley del 35. Pero imagínense ustedes, 19 universidades públicas, y en el proemio, Valle y Eduardo Acevedo decían, pero ojo, tienen que ser públicas, porque tienen que ser la vía para que los pobres dejen de ser pobres. Esa inspiración del Estado escudo de los débiles, por supuesto que hoy sabemos que no se concreta a través del monopolio estatal de la enseñanza, pero esa inspiración sigue estando presente y hay que recogerla y hay que heredarla. En los dogmas, la enseñanza y el Estado, él con Ceruti Crosa, con un estupendo prólogo de Santín Carlos Rossi, otra figura extraordinaria y también olvidada, que murió joven, un médico psiquiatra que fue muy relevante como médico y que fue también un dirigente político con capacidad doctrinaria muy relevante, bueno, hace el prólogo de ese libro en el que se proclamaba esta idea de... Y ese libro es previo a la actuación política de Julio César Grauer. Hay que ver sus propuestas. Por ejemplo, Grauer proponía el subsidio estatal para los huelguistas. ¡Qué maravilla! Huelga general por tiempo indeterminado. El Estado se hiciera cargo de los salarios que le correspondían. Exacto. Y decía que era la única manera en la que el Estado era neutral entre la lucha entre el capital y el trabajo. Bueno, una propuesta ideal para este momento. Don Pepe proponía el reparto de las ganancias de las empresas públicas entre sus funcionarios. Pero como no se la llevaron, la practicó efectivamente en su empresa, en el diario El Día. Y no era un regalatuti. Había una junta en donde había representantes de los trabajadores y representantes de los empresarios, y solamente era premiado el buen trabajador. ¿Y cuál era el buen trabajador? ¿El que no hacía huelga? No. El que tenía una cultura del trabajo y el que asumía una tarea común. Grauer veía el vallismo como la forma de construir en clave pacífica al socialismo en el Uruguay. Era no violento. Encontró en una idea inicialmente en la que siempre insistía Domingo Arena, otro de sus inspiradores, encontró una de las claves de lo que fue y es el legado de aquel primer vallismo: avanzar, avanzar. La idea de avanzar era todo un horizonte político. Avanzar. Siempre habrá
un nuevo derecho por el que debatir, siempre habrá una nueva institución que perfeccionar, avanzar. Y a pesar de que, bueno, eran tiempos en los que se reivindicaba la revolución, en Grauer, como en el vallismo, y en esto Grauer era muy vallista, predominaba la visión de la reforma, pero con una condición: la reforma continua, la reforma que siempre estuviera para avanzar, que siempre estuviera disponible para avanzar. El inquietismo vallista, claro. José Irureta Goyena, frente a eso, decía: el inquietismo vallista es peor que el socialismo, es mucho peor que el socialismo, porque el socialismo persigue una quimera, pero una vez que llegara a ella, se quedaría ahí. El vallismo rema contra el reposo, es el mal del San Vito en las alturas del Capitolio, en las alturas del Estado. El inquietismo. Proponía, y aquí tenía compañeros, proponía la supresión del ejército. Pero ojo, en esto lo acompañaban Luis Valle Berres, futuro presidente. Lo acompañaba Emilio Frugoni, fundador del Partido Socialista, que por cierto siempre reivindicó un socialismo democrático. Lo acompañaba don Carlos Quijano, fundador de la Agrupación Nacionalista Demócrata Social dentro del Partido Nacional, luego fundador de Marcha. Incluso, otra propuesta para estos momentos, la policía no había que suprimirla, pero había que reducirla. Por supuesto, la eliminación del Senado es una propuesta que hay que pensar. Pero ojo, no era el Senado actual, era el Senado electo, era el Senado de la Segunda Constitución, electo por tercios cada 2 años en una elección en donde primero el electorado de cada departamento, 19, elegía un colegio electoral y luego en el colegio electoral se elegía un senador por departamento. Y el Senado, a partir del año 25, tuvo mayoría nacionalista frente a una Cámara de Representantes que, sometida a otra lógica de representación, tenía mayoría colorada y, en alguna oportunidad, colorada y vallista. O sea que eliminar al Senado era eliminar el veto a las propuestas transformadoras. Pero estas propuestas radicales eran acompañadas con, y la actuación parlamentaria lo revela, con otras propuestas extraordinariamente sensatas. Por ejemplo, Grauer discutía mucho el reglamento parlamentario y cuando se apartaba la discusión del reglamento llamaba digamos, a ajustar los tiempos y los procedimientos. Era un hombre que cuidaba mucho los procedimientos. Era un hombre que debatía con mucha radicalidad, pero con enorme respeto, incluso con sus mayores adversarios. Era un hombre que no se permitía ningún agravio. Ni siquiera tenía esas réplicas maravillosas de Frugoni, que llenas de sarcasmo dejaban en ridículo a su interlocutor. No,
debatía ideas. Entonces, lo que yo quiero reivindicar es que con Grauer, como con todas las figuras, como con don Pepe Valle, como con Luis Alberto de Herrera, como con Wilson Ferreira, como con Liber Seregni, cuando uno mira el pasado, no hay que reivindicar recetas, no hay que pensar en que ser fiel a su herencia es hacer lo mismo 100 años después. Hay que recoger inspiraciones y, por supuesto, los tiempos cambian. Grauer no confrontó con la inteligencia artificial. Seguramente habría buscado una forma en que la inteligencia artificial favoreciera a los trabajadores. Y la hubiera encontrado. Pero esa era la inspiración. Y en ese sentido, más allá de sus deslices marxistas, ahí voy a estar más cerca de don Luis Hierro Gambardella. Era un vallista cabal. Porque además, antes de morir, a don Pepe le hablaron de Grauer y le dijeron: hay un muchacho ahí que tiene ideas muy radicales y que habla de Marx y habla de la socialización de los medios de producción y de cambio y esto, no sé cuánto. Yo creo que tendríamos que pensar en echarlo del partido. Y Valle dijo: de ninguna manera, de ninguna manera. Es muy importante que esté en el partido y que desafíe al partido desde sus ideas. Y bien, don Pepe no era marxista, en su famosa y notable polémica con Celestino Mivelli en 1917, es muy claro. Niega la lucha de clases como motor de la historia y plantea que la lucha por la transformación es una lucha de ideas y más aún, es una lucha moral que confronta a los reformadores contra los conservadores. Y en ese sentido estoy absolutamente convencido de que Grauer recogió esa herencia. Y que Grauer en todo momento, y quedándose adentro del partido, y polemizando no solamente con los camaradas, que era bravo, porque ahí le tocó polemizar con Gómez y con José Lazarraga, que eran los diputados comunistas. José Lazarraga era español, se había nacionalizado, y el primer día que llegó le dijo a Frugoni: yo a ti te voy a matar. Y Frugoni, prudentemente, se sentó en el otro lado del hemiciclo. Iba vestido de overol. Y la lógica de aquel partido comunista ultraizquierdista, que en las listas decía clase contra clase, era, bueno, estar en el Parlamento para denunciar al Parlamento. Claro, después vendría el Congreso de la Internacional del 35 y cambiaría la lógica en la perspectiva de crear frentes populares y buscar aliados. Pero aquel otro, y le decían cosas muy duras a Grauer, muy duras. Y Grauer se quedó. Y don Pepe aceptaba vallistas con ideas marxistas, lo cual no deja de ser una enseñanza inspiradora, maravillosa. Repito, no porque el vallismo sea marxista,
sino porque los partidos, sobre todo los partidos vivos, alojan diversidades, alojan distintas visiones. A esas ideas, Grauer le sumó eso que señalaba Ope, que fue, bueno, la valentía, el coraje, la gallardía de la lucha contra una dictadura. Una dictadura, lamentablemente, instaurada por alguien que se decía ballista y respaldada por otro colorado, que ya no se decía ballista, como Pedro Manini Ríos, y por un nacionalista como Luis Alberto de Herrera. Y quiero recordar que esas tres figuras, y ojo, no demonizo a nadie, y menos a esas tres figuras que tienen en sus aspectos, en varios de sus aspectos, grandes valores. Pero esas tres figuras, Gabriel Terra, Pedro Manini Ríos y Luis Alberto de Herrera, los tres en los años 30 se definieron a favor del fascismo mussoliniano. Y el fascismo mussoliniano ya había mostrado todo, no es que estaba por mostrar. Frente a esa dictadura, Julio César Grauer confrontó y murió en el hospital militar porque lo dejaron morir en la prisión de Pando cuando un médico les había dicho no háganlo atender, no lo venden, eso va a generar gangrena, y lo dejaron prácticamente 3 días en una muerte muy difícil. Se salvó Guichón, Minelli había salido ileso y Grauer murió. Recuerdo algunas imágenes del entierro de Grauer. Me acuerdo que Germán de Lía, profesor socialista, fue en algún momento entre los que llevaba el féretro de Grauer. Y cuando iban a voltear para el cementerio central, siguieron y fueron confrontados por la caballería montada. Y ahí hubo un enfrentamiento duro y el féretro se cayó. Y él nos contaba que de pronto sale la mano de Grauer. La familia de Lía, me acuerdo que César Aguiar siempre daba el ejemplo de que la familia de Lía era el ejemplo de la sociedad hiperintegrada uruguaya. Porque el padre era militar, de derechas, riverista. Después, entre los hijos estaba Héctor de Lía, que sería presidente de la Unión de Bancos del Uruguay, José de Lía, que sería el primer presidente, el gran presidente de la CNT, y luego Germán de Lía, que era bancario y socialista. Ese día, nos contaba Germán, cuando volvió a su casa, lo estaba esperando su padre. Germán decía, volví a casa con olor a muerto. Y el padre lo increpó, y esa noche, Germán de Lía terminó el vínculo con su padre, se fue de la casa, acompañado por Pepe de Lía, por su hermano José, y nunca más volvieron. Nunca más volvieron. Recuerdo también la presencia impresionante que está en una foto de Luisa Luisi, parada sobre el féretro de Grauer, en el cementerio,
dando un discurso a la multitud. Por eso, bien, esta es una fiesta cívica que reivindica lo que nos acomuna a los uruguayos. Los uruguayos podremos tener todas las discusiones que queramos, todas, y más. Nos tendríamos que poner de acuerdo en 4 o 5 cosas, no más, 4 o 5 cosas, y después discutir todo. Pero en 4 o 5 cosas sería vital que nos pusiéramos de acuerdo. Pero hay una cosa que se instala como una clave de identidad en nuestra sociedad, que nosotros dirimimos nuestros conflictos en una plataforma democrática y sin violencia. En esa perspectiva, este libro de Pablo Nay Ferreira sobre Julio César Grauer es un recuerdo vivo de esa que tal vez sea la gran inspiración que los uruguayos portamos. Muchas gracias. A continuación, invitamos a las autoridades de la biblioteca a acercarse para hacer entrega de un presente institucional para los expositores. Agradecemos una vez más su presencia y participación. La obra está disponible para quienes deseen llevar los ejemplares físicos consigo y también está disponible el código QR para quienes deseen descargarla en soporte digital. Buenas noches, muchas gracias.